Federico, vamos a hablar en serio sobre esto, aunque sea una sola vez en la vida. ¿En serio? ¿En serio? Serio es que no puedes tener hijos. Y yo quería a una mujer que me diera hijos. No me presiones, tendré que buscar a otra. Y tendrás que aceptarlo. ¿Qué está pasando aquí? Hermanita, nada. Problemas de pareja. Cosas sin importancia. Javier Vidal me acompaña esta noche. Usted puede comentar la entrevista con el hashtag Shirley con Javier Vidal a través de las redes sociales que están en pantalla. Javier, te preguntaba sobre, bueno, primero hablar de la vida, ¿no? Porque en el negro anterior hablamos de la muerte, suficiente. Gracias a Dios tenemos a Javier Vidal por mucho tiempo. Amén, y ojalá y así sea. Pero el tema de tu familia, cuando llegaron a Venezuela, supongo yo, por tu origen, que huían ellos del franquismo, de la persecución. Este fue un país que le dio cobijo a muchos inmigrantes que, bueno, huían de las guerras, ¿no? ¿Fue el caso de tu familia? Sí. Mitad y mitad, podríamos decir, en el sentido de que toda presión política se convirtió en una presión económica. Toda mi familia fue republicana, luego toda mi familia fue perdedora. Los que estuvieron muy comprometidos, pues tuvieron que exiliarse, pero hay que pensar que media España se quedó sometida a la otra media España, ¿no? Es decir, la triunfadora. Es decir, hubo una España triunfadora, los franquistas, los alzados, y los republicanos, los perdedores. Y bueno, empezó unos primos a venir aquí a Venezuela a finales de los 40, y volvieron otra vez el tío Miquel, que gloria esté, que él fue el primo emprendedor, el tío Miquel, y comenzó a hablar de Venezuela, ¿no? Y entonces, claro, mi papá, mi mamá y yo, que estaba recién nacido, pues estábamos compartiendo un apartamento con el hermano de mi mamá. Es decir, había una cuestión ahí que incómoda, ¿no? Como, porque éramos una familia muy humilde. Y hubo esta posibilidad de decir, bueno, vámonos a Venezuela, que en Venezuela hay mayor futuro, porque el nene tenga un futuro mejor. Y bueno, se vinieron acá, llegaron en el 55, papá inmediatamente se hizo venezolano. Estamos hablando de los tiempos de Marcos Pérez Jiménez. Marcos Pérez Jiménez quería recibir pues a toda esta gente. Como la mayoría de la migración catalana es más política, por eso, ¿no? Tiene una diferencia posiblemente a la gallega y se parece mucho a la vasca, ¿no? Que eran más por razones políticas, ¿no? Porque Barcelona era una ciudad pujante de todas maneras, ¿no? Era una alta burguesía ilustrada, pero había un proletariado. Pero reitero, es decir, el hecho de tener el signo de rojo, eran los rojos, los rojillos que llamaban, pues no había posibilidades, ¿no? Es decir, el abuelo estaba aún en la cárcel, es decir, había otros que perdieron las becas para estudio, es decir, tenían que hacer trabajos de tipo informal, no había futuro. En cambio aquí se abrió por completo, es decir, yo tuve una de la mejor educación, es decir, yo tuve primaria en el Colegio Francia, el Colegio Claret, después coincidió en el año 70 con el cierre de la central, y aunque pensaba que ir a la central, terminé en la Católica. Bueno, yo ya trabajaba y podía pagarme, porque mi familia siempre fue pues muy humilde, ¿no? Mamá era costurera, papá era cobrador, ¿no? ¿Qué consecuencias o qué secuelas? Es una cosa muy graciosa, porque tú dirás, bueno, pero se fueron de una dictadura a otra dictadura, ¿no? Pero claro, ellos huían del dictador y no sabían exactamente a qué venían. Aquí venían a trabajar. Y cuando el 23 de enero, fue un caso muy gracioso, llega papá, era cobrador, con la moto, y dice, tumbaron al dictador. Y mamá dice, ¿a Franco? Y dice, no, al de aquí. Y mamá dice, pero es que aquí había un dictador. Es decir, que de todas maneras, no estoy tratando de aliviar el peso de la dictadura que fue con Marcos Pérez Jiménez, pero era otro tipo realmente de dictadura. Ahí en España era un sometimiento realmente humillante a los perdedores. Ahora, ¿qué secuelas deja el franquismo en una familia o en la tuya personal, no? Podría dar una secuela favorable, es decir, somos muy susceptibles a las dictaduras, somos muy susceptibles a la libertad de expresión, a la democracia, ¿no? En casa toda la familia son convictos y confesos demócratas, es decir, jamás han apoyado las dictaduras y jamás han querido pensar que
un gobierno civil puede ser gobernado por un militar, ¿no? Acuérdate, son anarcosindicalistas toda mi familia, es decir, el clero tiene su ocupación y los militares también. Me enseñaron a distinguir dónde está la barbarie, me enseñaron a que el conocimiento es un poder y que el conocimiento también es una posibilidad de cambiar las cosas. Que un país es bueno porque tiene conocimiento, no simplemente porque tenga petróleo. Y eso es algo que creo que en Venezuela hemos volteado los valores. Tenemos mucho petróleo, pero creemos que hemos perdido un conocimiento, por lo menos un conocimiento ampliado, ¿no? Es decir, hay un grupo selecto, Venezuela tiene una élite ilustre, pero eso no ha bajado del todo. Y creo que con estos 20 años ha sido terrible, ¿no? Fíjate, Javier, cuando supe que venías, recordé un libro fantástico que leí hace un tiempo de Julián Marías, el padre del novelista Javier Marías. Él reflexionaba justamente de esa España antes del franquismo y la imposibilidad que los republicanos y los falangistas se pusieran de acuerdo. Y fíjate que él escribía, lo ha notado, que al final lograron dividir un país en dos bandos, identificar al otro con el mal, no tenerlo en cuenta, eliminarlo, quitarlo de en medio políticamente. Y realmente fue imposible para mí no recordar eso y vincularlo con la coyuntura tan difícil y tan dolorosa en la que vivimos. Porque esos procesos que rompen una sociedad terminan definiendo a posteriori la identidad cultural. ¿Y por qué es tan difícil superarlos? Tiene que ver con también el comportamiento de las élites políticas, ¿no? Es decir, yo creo que la Guerra Civil Española también se produjo, no sé si lo dice Julián, debido a la incompetencia de las élites. Entre los republicanos y los entre los falangistas, republicanos sí. y los generales alzados. Es decir, si ellos hubiesen, es decir, después del golpe de los 4 generales, sentado de alguna manera y hubiesen dicho, bueno, vamos a llegar a un convencimiento, vamos a llegar a una negociación, en una mesa, pues no se hubiese producido. Cosa que se produjo, por ejemplo, en la transición, que también podía haber sido un desastre. Pero ahí creo que las élites, creo que aprendieron la lección de esa guerra que estaba aún fresca, que aún había mucha gente dolida, de que se tiene que llegar a una convención. La palabra convención es una constitución y la palabra convención trae sacrificios. Es decir, yo tengo que ceder, tú tienes que ceder. Y creo que en ese rey que pensaban que iba a ser un rey tonto, que no iba a resultar, y después que colocaran a un franquista como Adolfo Suárez, que de alguna manera cuando dijo, no, es que vamos a dejar que el Partido Comunista entre dentro del juego democrático, son cosas que de alguna manera u otra pues han tenido que llevarse a esa mesa de discusión. Ahorita que hablábamos del franquismo, me parece que la deriva del proceso venezolano se encamina o toma una ruta distinta a la de España de 1936 y más bien se enfila hacia la Cuba cuando los hermanos Castro se hicieron con el poder por todo este tiempo. ¿Las consecuencias del socialismo real no son acaso tan aciagas como las de las dictaduras de derecha, como la de Franco? Yo creo que también tendríamos que hablar entre esas diferencias que existen entre un tirano y un dictador. Es decir, Pinochet era un dictador, pero no era un tirano, entre otras cosas porque se sometió a un referendo. Es decir, Fidel Castro jamás lo aceptaría un referendo y no lo ha hecho y no lo hará, ¿no? Como tampoco lo pudo haber hecho Lenin o Stalin, ¿no? Yo creo que de alguna manera siempre ha habido mayores torpezas en las manos de la gente de izquierda y del socialismo que cuando de alguna manera los gobiernos han sido manejados por el liberalismo. Eso creo que es también real. Es decir, eso yo no lo digo, eso está en los libros de historia. Es decir, hay que tener una visión de alguna manera centrista porque el Estado también tiene que tener la suficiente conciencia, la suficiente responsabilidad de que hay un sector de la sociedad que siempre tiene que estar un poco más protegida, un poco más protegida. Tú llegaste a Venezuela cuando tenías 20 meses. 20 meses, es decir, sí, no conoces lo que fue el franquismo, pero sí tu familia. Sí, por supuesto. ¿Cómo se vivió en España en esos años? Sí, bueno, mamá me contaba que lo que más vivió fue la posguerra, que incluso a veces tenía que dejar de ir a
al colegio para hacer las colas de los diferentes productos, ¿no? Que había unas cartillas de racionamiento, ¿no? Que entregaba el Estado y por familia pues tenía que ser por kilos, etcétera, ¿no? Algo pues muy diferente a lo que se está viviendo aquí, porque de alguna manera acá se está viviendo este racionamiento, pero es completamente distorsionado. Y lo de la cartilla de racionamiento, que la posguerra duró hasta el 53, el año en que yo nací. Era un sacrificio que de alguna manera se estaba imponiendo a un pueblo, a un país, para poder llegar, para poder superar, para poder ser mejores, ¿no? Para poder emerger de esa pobreza que estaba viviendo España, que no recibió absolutamente un centavito del Plan Marshall. Hay que pensarlo, ¿no? Es decir, que España se destruyó igual que Europa, pero por el hecho de ser Franco una dictadura, pues el Plan Marshall no entró en la reconstrucción de España. Fueron los mismos españoles los que tuvieron que levantar ese país. Tengo que hacer una pausa, Javier, pero tenemos que hablar de tu origen. Eres catalán y, bueno, la pregunta obligada para toda persona que se siente aquí sea catalán. ¿Tiene fundamento la petición de autonomía que han hecho los catalanes? Me lo vas a responder al regreso. Hacemos una pausa. Shirley con Javier Vidal es el hashtag de esta noche. Ya volvemos.